Saludos cordiales a todos los oyentes. Soy Josefa Pérez, trabajo en la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. Para mí es un placer poder compartir esta experiencia de investigación en el marco del 34º Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística. El título de mi investigación es hacia una caracterización del funcionamiento del discurso institucional académico universitario de naturaleza administrativa jurídica, desde el análisis crítico del discurso. E inicio diciendo que el discurso institucional académico universitario, que se produce y circula en el Instituto Pedagógico de Miranda, de acuerdo con lo presentado en esta investigación, es un ámbito en el que conviven dos géneros o dominios discursivos, el discurso especializado y el de naturaleza administrativa jurídica, los cuales se despliegan en numerosas comunidades discursivas que cuentan con un número ilimitado de subgéneros o prácticas discursivas y que a su vez pertenecen a diferentes formaciones discursivas. El discurso institucional conlleva en su semiosis tres elementos fundamentales: la conducta manifiesta a través de roles, la tendencia a la diferenciación en torno a las funciones y los mecanismos de poder institucional. Esto de acuerdo con Requenma 2001. Las comunidades discursivas de naturaleza administrativa jurídica forman parte de la comunidad académica y están integradas por grupos de personas que elaboran y reciben actos de esta naturaleza, declaraciones de carácter general o particular emitidas de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos del año 1981 por los órganos de la administración pública. Este género del discurso institucional académico universitario administrativo jurídico se manifiesta, como dije, en innumerables prácticas. Entre ellas están las convocatorias, los oficios, las cartas, las solicitudes, constancias, bueno, así como lo pueden ver en este gráfico. En el caso de esta investigación, pues sencillamente me centré en 38, en un corpus de 38 prácticas discursivas, 3 tipos de actas y un tipo de resolución. Específicamente las actas de evaluación de trabajos de ascenso, las actas de evaluación de trabajos de grado y las actas de acuerdo, y las resoluciones de designación de jurado de trabajo de grado. Para estudiar cualquier campo discursivo desde el análisis crítico del discurso, el investigador pues debe estar impelido a ocuparse del análisis de los discursos a partir de una delimitación de niveles y de dimensiones, sobre la base de sus objetivos de investigación y a su vez pues relacionarlos entre sí. El objetivo de mi investigación fue establecer algunos patrones de uso recurrente que caracterizan al discurso institucional correspondiente al ámbito ya mencionado, sobre la base de los elementos constitutivos presentes en las prácticas, que fueron 3: el elemento situacional o comunicativo, discursivo y lingüístico textual. El contexto es un elemento clave en cualquier estudio del discurso. Tenemos el contexto global y el contexto de situación. El primero sirve para ubicarnos en la dimensión histórica y cultural en la que se enuncian los discursos y en las que se incluyen los géneros discursivos. El segundo sirve para enfocarnos en eventos particulares de distinta duración. Tal es el caso de las prácticas discursivas o subgéneros que se materializan en los textos. Esto de acuerdo con Bolívar 2007. El discurso institucional. Las instituciones regulan las conductas de sus miembros a través de un sistema de roles sociales que estos deben cumplir y que se materializa en todas las prácticas discursivas que se producen, circulan y consumen en estos espacios. ¿Qué es una comunidad discursiva? El término comunidad se encuentra estrechamente vinculado al de formación discursiva y al de género discursivo. Se trata de un grupo de individuos socialmente constituidos cuyas necesidades comunicativas se dirigen hacia el logro de metas comunes. La comunidad está implicada en actividades de escritura, especialmente como respuesta a escritos del pasado. Estoy de acuerdo con Suárez, 1990. ¿Qué son los géneros discursivos? Según Charadoy y Menganó, 2005, cuando se hace referencia a género discursivo, se trata de localizar y describir tipos de discursos que aspiran a un rol fundador llamados discursos constituyentes, cuya finalidad simbólica es determinar los valores de cierto dominio de producción discursiva. Para efectos de esta investigación nos sustentamos en Charadoy 2004, para quien se trata de establecer los géneros a partir del punto de articulación entre elementos situacionales, discursivos y lingüístico-textuales localizables por su recurrencia en marcas
formales en las prácticas estudiadas. El género institucional académico universitario de naturaleza administrativa jurídica es definido en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. En su artículo 7, son actos administrativos, declaraciones de carácter general o particular emitidas de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de administración pública. Según Álvarez 97, los textos administrativos y el lenguaje a través del que se manifiestan proceden del ámbito jurídico, y fue a partir del siglo XVIII cuando comenzó una evolución diferenciadora en el marco del nuevo Estado moderno. Este proceso de emancipación con respecto a los escritos de esta naturaleza es paralelo al desarrollo de la administración pública. Circunstancias históricas y sociológicas favorables, especialmente la llegada de la burguesía al poder, hicieron que la administración pública adquiriera durante el siglo XIX una importancia inusitada y hasta ese momento insospechada. Esta autora, Álvarez, señala algunos elementos característicos de este tipo de discurso administrativo: preferencia de la construcción nominal, la constante aparición de oraciones impersonales, la presencia de estructuras perifrásticas, el uso acumulado de las locuciones prepositivas y adverbiales, la distribución de clichés y frases hechas, y por supuesto la utilización de un léxico especializado, muchos de ellos arcaicos. Asimismo, bueno, es importante señalar o definir en este caso las prácticas que estudiamos, que investigamos. Las actas de evaluación de trabajos de ascenso son prácticas discursivas, declaraciones de naturaleza administrativa jurídica de índole interno, en las que se acredita la presentación y se evalúa el trabajo de ascenso que exponen uno o varios profesores o licenciados adscritos a una institución académica universitaria con el fin de ascender a la categoría correspondiente y de la cual se deja constancia a través de un veredicto que emiten por escrito los miembros del jurado examinador según las formalidades del caso. Las actas de evaluación de trabajos de grado son prácticas discursivas, declaraciones de naturaleza administrativa jurídica de índole interno en las que se acredita la presentación y se evalúa el trabajo de grado especializado, inédito e individual de un profesor o licenciado con el fin de obtener un título de cuarto nivel, llámese especialización o maestría, que resulta de una actividad de investigación orientada a la resolución de problemas y de la cual se deja constancia a través de un veredicto que emiten por escrito los miembros del jurado según las formalidades del caso. Las actas de acuerdo son prácticas discursivas, declaraciones de naturaleza administrativa jurídica de índole interno en las que se presentan por escrito los acuerdos a los que llegan un docente universitario y sus estudiantes en un curso o cátedra con el fin de llevar a cabo los objetivos, contenidos y actividades de un área de conocimiento en un periodo académico o semestre determinado en el contexto de una institución académica universitaria. Y por último, tenemos la resolución de designación de jurado de trabajo de grado. Son prácticas discursivas, decisiones de naturaleza administrativa jurídica de carácter particular en las que la autoridad máxima de la institución, en este caso el consejo directivo, con base en las atribuciones que le confiere el reglamento general de la universidad y el reglamento de estudios de posgrado, designa a los miembros del jurado examinador de un trabajo de grado. Las tres primeras prácticas estudiadas son textos no normativos de constancia que certifican una realidad. Para Castellón 2000 son actos asertivos de los que se derivan efectos jurídicos. Por su parte, la resolución se trata de un texto normativo que a juicio de Castellón son los que formulan directamente órdenes. A través de ellos se crean o se aplican las normas, se marcan prescripciones a los ciudadanos, se constituyen con el carácter de actos de habla directivos. Ahora bien, bueno, acá voy a presentar brevemente una caracterización. Ustedes después, como esto va a quedar grabado acá, ustedes pueden con calma pues volver a revisarlo, verlo con detenimiento. La caracterización se hizo de cada una de las actas en función de unas categorías de análisis. En este caso, todas las categorías en el nivel de situación de comunicación fueron el ámbito temático, la identidad de los participantes y los objetivos. Las restricciones generales de comunicación tienen que ver con el lugar en el que se instituyen las restricciones o limitaciones que se ponen en juego en el intercambio comunicativo. Son limitaciones que vienen de ese ámbito, de la identidad de los participantes, del lugar que ocupan y de los objetivos de ese acto de comunicación. En el caso del nivel de las restricciones discursivas, en las actas y en la resolución, tiene que ver también con condiciones y tiene que ver con el intermedio entre las restricciones primeras, las situacionales, y las últimas, que son las lingüísticas textuales. Estas
limitaciones discursivas determinan lo que debe ser el marco de procesamiento lingüístico en el cual se ordenan estas prácticas. Y acá las categorías de análisis que utilizamos fueron el modo de organización de las actas y de la resolución, el modo comunicativo, de enunciativo, perdón, el modo de tematización y el modo de semiologización. En el cuadro número 3 podemos observar el nivel de las restricciones formales en las actas de evaluación de trabajos de ascenso. En este caso, restricciones formales, que también le llamamos lingüísticas textuales. ¿De qué trata este nivel? Se trata de una de las 5 formas de relaciones transtextuales del texto que implica características espaciales, temporales, sustanciales, funcionales y pragmáticas. Y las categorías que aquí abordamos fueron la disposición del paratexto, la organización del texto en sus partes, el tipo de locuciones que se manejaban en estas prácticas, los verbos y el manejo de conectores discursivos. Asimismo, acá tenemos en el cuadro número 4 y en el cuadro número 5 la caracterización que hicimos de las 38 prácticas, en este caso de los 3 tipos de acta y de las resoluciones. Los patrones recurrentes que encontramos en el discurso institucional de orden comunicativo fueron la identidad de los participantes, la de ser portavoces autorizados por la institución para materializar los actos administrativos. Los objetivos que se reiteran en 3 de las prácticas, en las 3 primeras, son informar, demostrar y prescribir. Además, se aprecian semejanzas en la conformación del paratexto y en la organización del texto en sus partes en las 3 actas. Patrones recurrentes en el discurso institucional de orden lingüístico discursivo. Estas prácticas discursivas presentan una forma fija y convencional, extremadamente precisa, con expresiones especiales y sintaxis propia que depende de la funcionalidad inherente en cada caso. Su esquema está previsto de antemano, por lo que se deja poco espacio a la improvisación y mantienen su eficacia comunicativa. Comienzan y finalizan con fórmulas establecidas, giros léxicos sintácticos, por ejemplo, por la presente le comunico, fórmulas que también se distribuyen a lo largo del texto, lo que facilita la recepción del escrito. Las locuciones más comunes encontradas en las prácticas estudiadas son las adverbiales y los conectores discursivos que prevalecen son los de naturaleza hilativa. El modo de organización discursivo que prevalece o que prevaleció en estas prácticas es el narrativo descriptivo y el modo enunciativo es el delocutivo impersonal. El modo de semiologización que predomina es el interlocutivo y pues sobre la base de estas isotopías de orden situacional, discursivo y lingüístico textual o formal que hemos mencionado, es que nosotros podemos señalar que el discurso institucional académico universitario de naturaleza administrativa jurídica estudiado presenta valores similares en relación con ese dominio de producción discursiva y que por lo tanto puede considerarse un género discursivo. En conclusión, los portavoces de las 4 prácticas estudiadas deben tener dominio del idioma que usan, dominio del discurso institucional desde la situación en la que son protagonistas, dominio del sentido de lo que expresan y de los criterios lingüísticos textuales que deben considerar al plasmar por escrito estos discursos, aunado, por supuesto, a los patrones que deben seguir en los actos protocolares y ceremoniales. Muchas gracias por su atención.